Buenas noches. Vamos a dar comienzo con el 11º ciclo de conferencias del Seminario de Historia Mexicana. En esta ocasión nos acompaña el doctor Juan Pío Martínez, profesor del Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras. Quiero agradecer la asistencia del director de la división, el doctor Aristarco Regalado. Como ustedes saben, es el director de la División de Estudios de la Cultura Regional, y de la doctora Rebeca García Corzo, jefa del Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras. En esta ocasión, el doctor Juan Pío nos va a presentar una ponencia titulada El urbanismo a ultranza, la Ciudad de México en la era del capitalismo. No, la ciudad en la era del capitalismo. Perdón, la ciudad en la era del capitalismo, sí. Breves datos curriculares del doctor Juan Pío son los siguientes. Es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guadalajara, maestría en Historia por el Colegio de Michoacán y el doctorado en Historia por la Universidad Autónoma de México por la UNAM. Él defendió la tesis apenas en agosto y esta se tituló La Vía Láctea, Nutrición y Producción de Alimentos en México durante la primera mitad del siglo XX, el caso de Lagos de Moreno, Jalisco. Bueno, sin más, le cedo la palabra al doctor Juan Pío. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, buenas noches. Muchas gracias por hacerme el honor de acompañarnos esta noche. Quisiera empezar por aclarar que la ubicación el desarrollo de las ciudades, como lo voy a hacer, implica de alguna manera es repasar. O sea, el ubicar el desarrollo de las ciudades en la era del capitalismo implica repasar, aunque sea muy brevemente, lo que es el siglo XIX, el siglo XX y en buena medida alguna mención a lo que implica el siglo actual que estamos viviendo, ¿no? Porque parte de la exposición que voy a hacer, lo que me interesa a final de cuentas es la situación que se está viviendo actualmente con el desarrollo y la forma en que se está planteando el desarrollo de las ciudades. También es preciso aclarar que el tema de la ciudad es demasiado amplio en el sentido de la diversidad de disciplinas desde las cuales se puede abordar el análisis de las ciudades, y por lo mismo a mí en lo particular lo que me interesa son los aspectos históricos sociales del tema de la ciudad, en donde de alguna manera pues está implicado también otras disciplinas, el urbanismo mismo, la economía, la política, etcétera, pero el énfasis que yo trato de hacer en mi exposición es esto de lo histórico y lo social. Por otro lado, también es preciso aclarar que el trabajo que yo estoy presentando es más que resultado de una investigación exhaustiva sobre este asunto, una especie de diagnóstico que voy a establecer, una especie de estado de la cuestión o estado del arte, como últimamente le llaman a esto, que es como resultado de pues una especie de investigación, pero no propiamente hablando de una investigación, sino una investigación que parte de la revisión de una serie de textos con la intención de organizar, de elaborar un programa para una asignatura que se imparte en la licenciatura en Humanidades, una asignatura que se llama Ciudades y Ciudadanos. Y entonces, a partir de la revisión de una diversidad de textos que he venido revisando, resulta una serie de información que me parece que resulta importante y hasta me pareció necesario pues compartir con todos ustedes, y por eso traté más o menos de sistematizar alguna de estas cuestiones, ¿no? Es entonces un trabajo que de alguna manera pretende plantear una serie de problemas que virtualmente pudieran convertirse en temas de investigación o en posibles líneas de investigación que quizás yo o alguien más que pueda interesarse en el asunto, pues en un momento dado pudiera abordar, ¿no? Antes de empezar de lleno, creo que una de las cosas que puede resultar interesante es hacer un repaso muy fugaz de lo que es el origen y el desarrollo de las ciudades
como una manera de contrastar un poco lo que ha sido el desarrollo de las ciudades antes del siglo XIX y lo que va a implicar o lo que va a significar el desarrollo mismo de las ciudades a partir del XIX con el desarrollo, valga la redundancia, del capitalismo como sistema socioeconómico específico, ¿no? Entonces, las primeras ciudades que aparecieron hace unos 9.000 años, y uno de los ejemplos más claros es Jericó, la más antigua por lo menos, tenían como una de sus características principales que su construcción se hallaba determinada por una concepción simbólica del espacio propia del pensamiento mágico y del pensamiento religioso de la época. Pero una de las características también es que en este momento no aparece precisamente el pensamiento urbano. Cuando empezamos a hablar de pensamiento urbano es sobre todo en la época de la cultura griega, que es sobre todo con la concepción de las ciudades ideales de Platón y Aristóteles, que para muchos investigadores en estos temas dan por sentado que se empieza a plantear pues, el asunto del pensamiento urbano. Para Platón, por ejemplo, la ciudad era un espacio para la vida social y la vida espiritual y debía estar encaminada a elevar a los hombres a la virtud. Aristóteles, por su parte, acentuó el carácter político de la ciudad, a la que definía como un conjunto de ciudadanos, de manera que la ciudad no era en realidad un espacio físico determinado, sino un conjunto de hombres libres ejerciendo en común sus libertades políticas, siendo el espacio un aspecto secundario. En la concepción aristotélica, la ciudad y en rigor la sociedad urbana era la forma más alta que podía alcanzar la vida humana, la forma perfecta. Tras la caída del Imperio Romano, la ciudad perdió importancia y el mundo se ruralizó, y no es sino hasta el siglo XI que la aparición de los burgos y las cruzadas hacia el oriente volvieron a hacer de la ciudad algo importante, aunque ya no precisamente como algo espiritual y virtuoso según la concepción clásica, sino como un instrumento que permitió consolidar la expansión europea y asegurar sus frutos. Con el Renacimiento resurgieron las concepciones aristotélicas y platónicas sobre la ciudad, pero de alguna manera se trataba de ciudades que permitieron proyectar el ejercicio del poder. Esto se hizo más evidente en la época barroca, cuando la ciudad-estado dio paso a la ciudad capital del estado, en la que el espacio simbólico se concebía subordinado al poder político. Aquí, en esta representación, no encuentro de la plaza esta que da, con la que ejemplifico la cuestión de la ciudad en la época barroca, esta era una estatua de Luis XIV que luego con las remodelaciones que se van a hacer hacia mediados del siglo XIX fue sustituida por esta gran torre que, como pueden ver por la ilustración acá al lado derecho para ustedes, pues sigue siendo de alguna manera muy barroca, ¿no? Aquí en la cúspide, digamos, de esta torre, ahora se encuentra un Napoleón Bonaparte. Quienes han estado en París y todo, pues sabrán de qué estoy hablando, ¿no? La entrada del siglo XIX, acompañada del cambio a una nueva formación socioeconómica denominada capitalismo, significó la creación de una nueva imagen que durante ese siglo adquirieron las ciudades europeas. Es la imagen que ofrece la ciudad industrial. Tanto el trabajo industrial como la urbanización acelerada fueron las manifestaciones más dramáticas de la nueva vida iniciada en el siglo XIX. Observadores de la época, como el profesor alemán Ferdinand Tönnies, hacían la distinción entre comunidad y sociedad de individuos, pero no se referían a la comunidad campesina y a la sociedad urbana como las podíamos entender hoy, sino a la ciudad tradicional y a la ciudad capitalista, a la que Tönnies denominaba como una ciudad esencialmente comercial, pero sobre todo fabril,
en la medida en que el comercio dominaba su fuerza de trabajo productiva. Después del ferrocarril, este era el símbolo externo más llamativo del mundo industrial, aun cuando hacia mediados del siglo XIX, la típica sociedad industrial aún era una ciudad de tamaño medio, con menos de 100,000 habitantes, y como gran ciudad se consideraba aquella que tenía más de 200,000 habitantes. Eran pocas las que en este tiempo, sobre todo en los años 70, contaban con 1 millón o más de habitantes. Entre estas últimas, cabe destacar a Londres, París, Berlín y Viena. En las ciudades de tamaño medio, aún existían ciertas formas de vida rural, pues muchos de sus habitantes se hallaban a distancias del campo que era posible cubrir caminando. Sin embargo, ya para entonces empezaban a darse los marcados contrastes que caracterizarían a la nueva ciudad. Como dice Eric Hobsbawm en su libro La era del capitalismo, mientras las granjas lucían coloridas, los poblados industriales aparecían como moles negras, monótonas, atestadas y torturadas. Quien habla de las ciudades de mediados del siglo XIX, habla de amontonamiento y barrio bajo, y cuanto más rápidamente crecía la ciudad, su hacinamiento aumentaba paralelamente. Supuestamente, según el mismo Hobsbawm, las condiciones sanitarias, la planificación y el hacinamiento urbano fueron condiciones que empezaron a mejorar de 1875 aproximadamente en adelante. Sin embargo, es posible afirmar que tal mejoramiento tuvo que ver con las clases medias y altas, sobre todo, que se preocupaban por invertir recursos en sus albergues, sus oficinas, sus grandes almacenes y sus edificios de prestigio, mientras que para los barrios obreros, si acaso se atendía a cuestiones generales como las calles, el saneamiento, alumbrado y servicios públicos. Como agrega el mismo Hobsbawm, la única modalidad de empresa privada, incluida la construcción, que iba dirigida primordialmente al mercado de masas, aparte de los mercados y pequeñas tiendas, era la taberna y sus derivados, el teatro y el music hall. Efectivamente, estos eran los espacios en los que la comunidad rural que emigraba a las ciudades empezaba a perder sus tradiciones, sus costumbres, sus modos de vida, ¿no? Eran como los espacios de aculturación más significativos. Fuera de los espacios públicos, medianamente atendidos por las autoridades competentes para hacerlo, las viviendas de la clase trabajadora siguieron dejando mucho que desear a finales del siglo XIX. Hacia 1880 salió a la luz un libelo del sacerdote congregacionista Andrew Mears bajo el título El amargo grito de los desheredados de Londres, que ofreció descripciones impactantes de las condiciones de vida de la clase obrera, lo que tuvo por resultado que no solo la prensa, sino hasta la reina Victoria promoviera una investigación al respecto, creándose en 1884 la Comisión Real para la Vivienda de las Clases Trabajadoras. Fue tan influyente el texto de Mears que me he permitido retomar una cita más o menos extensa de lo que planteaba este señor, porque de alguna manera es una cita en la que, bueno, el texto en general es un texto con el que les restregó a sus compatriotas en realidad la realidad que vivían pues las clases bajas, ¿no? Y cito a Mears: pocos de los que leen estas páginas tienen idea de lo que son estas pestilentes guaridas, donde miles de personas viven hacinadas en medio de horrores que nos recuerdan lo que hemos oído sobre los barcos de esclavos. Para entrar en ellas hay que adentrarse por patios nauseabundos a causa de los gases venenosos y malolientes que resultan de la acumulación de aguas residuales y de todo tipo de basura que yace esparcida y que a menudo flota bajo nuestros pies. Patios en los que casi nunca entra el sol ni el aire fresco y que muy pocas veces han recibido el efecto beneficioso del agua. Hay que subir por comidas escaleras que parece van a romperse a cada paso
y que muchas de las veces ya se han roto, dejando agujeros que ponen en peligro la vida y los huesos de los incautos. Hay que hacerse paso por largos, oscuros y sucios pasillos llenos de parásitos. Finalmente, si el hedor nauseabundo no le ha hecho retroceder, entrará en esas madrigueras donde se amontonan esas miles de personas que, como usted, son de la misma raza por la que Cristo murió. Las paredes y el techo están negras por la suciedad que se ha ido acumulando a lo largo de años de dejadez. Resuma a través de las grietas de las placas del techo, baja por las paredes, está en todos sitios. Lo que recibe el nombre de ventanas está embutido de trapos o cubierto de maderas para evitar que entren el agua y el viento. El resto está tan negro y oscuro que prácticamente no permite que entre la luz o que nada del exterior pueda verse. Según nos explica el mismo autor de donde retomé esta cita, esa fue una descripción de la parte física de las casas con la que en realidad nos preparaba a los lectores para una descripción que tenía que ver con los horrores humanos que encontraría quien visitara, según esto, esos lugares, ¿no? Y retomo otra vez a Mearns. Cada habitación de estas putrefactas y pestilentes viviendas alberga una familia, a veces dos. Un inspector de sanidad anotó que en una de ellas encontró al padre, la madre, 3 niños y 4 cerdos. En otra, un misionero había visto un hombre enfermo de viruelas, su esposa que se estaba recuperando del 8º parto y los niños corriendo por allí medio desnudos y llenos de porquería. Aquí hay 7 personas viviendo en una cocina subterránea con un niño pequeño muerto en la misma habitación. Más allá, una viuda pobre, sus 3 hijos y un niño que había muerto hacía 3 días. Su marido, que era conductor de coches, se había suicidado hacía poco. Básicamente, pues, lo que Mearns hace a lo largo de su texto es denunciar las condiciones de promiscuidad en las que se vivía, el incesto, la prostitución, la delincuencia y la inmoralidad que privaba entre las clases pobres que habitaban esos espacios, ¿no? Así pues, hacia 1880, la ciudad gigante se había convertido en un gran problema. Y una ciudad gigante en estos tiempos, sobre todo hacia 1890, por ejemplo, era como Londres, que tenía para estos tiempos 5.6 millones de habitantes, París 4.1 millones y Berlín 1.6, ¿no? Estamos hablando pues ya de ciudades bastante grandes. En ese tipo de ciudad vivían unos cuantos ricos y la clase media rodeada de millares de pobres, lo que dio pie a que iniciara el urbanismo en la ciudad británica victoriana. Las pésimas condiciones que imperaban en los barrios pobres obligaron a las atemorizadas clases burguesas a hacer algo para solucionar el problema de la vivienda obrera. De ese modo, fue el miedo a que brotase una revuelta socialista entre las capas pobres la causa del nacimiento de las instituciones británicas dedicadas al ejercicio del planteamiento urbano. Fue así que el urbanismo se convirtió en una trama social y política donde los poderes públicos tuvieron que intervenir para reducir las tensiones que se generaban en ese campo cada vez más conflictivo. Sin embargo, en la medida que el agrupamiento de las fuerzas obreras, consecuencia de la propia concentración fabril, favorecía la conciencia de clase y la demanda social, el binomio empresa-territorio se hacía cada vez más amenazado. Era necesario entonces recurrir a la intervención de entes administrativos públicos para solucionar los nuevos problemas urbanos mediante medidas de organización administrativa del territorio. De ese modo, el urbanismo adquirió un tinte paradójico porque ese urbanismo, propuesto originalmente como una forma de política social, pronto se consolidó como el sustituto elegido por los poderosos precisamente para no aplicar una política social más directa. En su lugar se aprovechó que el desarrollo de los nuevos medios de transporte público, como el ferrocarril, el tranvía y el metro,
habían posibilitado la ampliación de la ciudad, lo que ofreció un terreno virgen para la aplicación del urbanismo. Pero un urbanismo en el que el suelo barato no amplió la oferta de vivienda a precios bajos, sino que se convirtió en terreno virgen para la especulación inmobiliaria. De esa manera, aunque no faltaron urbanistas que la propusieran, no hubo vivienda social. Los sistemas de urbanización y zonificación se utilizaron para mantener a los pobres indeseables fuera de los nuevos barrios suburbanos. Quizás de todas las propuestas urbanísticas planteadas a finales del siglo XIX y principios del XX, fueran las de los anarquistas las que contenían un sentido humanístico a la vez que ecológico. Solo que el trasfondo socialista que las clases altas encontraron en ellas las volvieron inviables para aplicarlas a favor de las mayorías, y si acaso retomaron algo de ellas, fue pensando en su beneficio particular. Una de las propuestas más influyentes de esas fue la de Ebenezer Howard, curiosamente un taquígrafo y no un planificador como fue denominado en algunos casos. Howard publicó en 1898 un libro, el único que escribió en toda su vida, con el título Mañana, un camino pacífico hacia la verdadera reforma. Este libro se volvió a editar en 1902 bajo el título Ciudades Jardín de Mañana. Un nuevo título que, como dice Peter Hall, quizás fue más atrayente, pero confundió a la gente sobre el carácter realmente radical de su mensaje, degradándole como visionario social y convirtiéndole en planificador físico. En su libro, Howard propuso lo que llamó Ciudad Jardín, con la que esperaba reconstruir la sociedad capitalista, convirtiéndola en una infinidad de sociedades cooperativas. Su modelo pretendía aglutinar todas las ventajas del campo con las de la ciudad, evitando los inconvenientes de ambos. Pretendía una ciudad en equilibrio, donde serían compatibles las actividades agrarias con las industriales, en un medio ambiente que debería favorecer el estudio intelectual y la vida sana. Contrario a la idea aún existente de que Howard quería arrinconar a la gente en pequeñas poblaciones aisladas en medio del campo, lo que en realidad proponía era la planificación de conurbaciones con cientos de miles, quizás millones de personas. Ciertamente las ideas de Howard no fueron del todo originales, pues antes que él, diversos autores ya las habían planteado, en especial socialistas utópicos como Owen y Fourier, entre otros. Como quiera que sea, de la ciudad jardín como intento de reforma social, solo quedaron los barrios suburbanos destinados a las clases acomodadas. Pronto fue abandonada la construcción de ciudades jardín, las cuales fueron sustituidas por las ciudades satélite, capaces de alojar a un número mayor de familias que además no requerían de la costosa descentralización de la industria, donde el coste de los desplazamientos diarios al trabajo caían sobre los obreros y donde se evitaba el peligro de que estos tomasen conciencia de clase. Finalmente, sería el baby boom, la explosión de la natalidad, la que le daría el golpe definitivo a las ciudades jardín, dado que éstas no tenían la capacidad de absorción necesaria. Otro anarquista importante en materia urbanística fue Patrick Geddes, quien absorbió del contacto con los geógrafos franceses su comunismo anarquista basado en las confederaciones libres de regiones autónomas, de lo que surgió la propuesta de la planificación regional. Las propuestas de Geddes brillaron entre los años de 1930 y 1950, pero al igual que sucedió con Howard, el aspecto más radical de sus propuestas desapareció y en su mayor parte se perdió. De los geógrafos franceses como Élisée Reclus, Paul Vidal de la Blache y Frédéric Leplay, surgió en Geddes el concepto de región natural. Al igual que Leplay, consideraba que la planificación debía empezar con un estudio de los recursos de la región natural, de las respuestas humanas a estos recursos
y de la complejidad del paisaje cultural resultante. Lo que no es otra cosa que la trilogía propuesta por Le Play como la relación entre lugar, trabajo, habitante. Igual que Vidal, para Guedes la región era algo más que el objeto de un estudio, era algo que debía permitir tener una base para la reconstrucción total de la vida social y política. Bajo esa perspectiva, sostenía la necesidad de hacer que el campo venciera la calle y no la calle al campo, y agregaba: los pueblos deben dejar de extenderse como manchas de tinta o de grasa, deben crecer de una manera botánica, con hojas verdes alternando con sus rayos dorados. De esta manera, la gente de la ciudad crecería en medio de las vistas y los olores del campo. Como puede verse, el planteamiento de Guedes era igual al de Howard, pero la novedad en Guedes era que éste contemplaba el proceso a nivel de la ciudad-región completa. En las primeras décadas del siglo XX, cuando para mucha gente planificar quería decir ciudad bella, la planificación regional resultó una teoría revolucionaria con la que se pretendía la descentralización de la industria y de la población asentada en ciudades jardín. Pero al final se utilizaron los métodos de la planificación para todo lo contrario, para conseguir una centralización más eficiente. En la medida que el crecimiento de las ciudades era considerado como un mal inevitable, se usaron los métodos de la planificación para evitar las deseconomías impuestas por el gigantismo urbano. El resultado fue una dignificación de las ciudades sin la realización de un cambio en la ciudad. En algunos casos, efectivamente, la planificación tuvo que ver más con lo que se conoce como movimiento de la ciudad bella, cuya inspiración le venía de la reconstrucción de París hecha por Georges Eugène Haussmann durante el reinado de Napoleón III. En el siglo XX, las realizaciones que siguieron ese modelo se hicieron en las grandes ciudades comerciales del centro y del oeste de los Estados Unidos, donde los líderes cívicos construyeron con la doble finalidad de superar los complejos colectivos de inferioridad y de estimular las empresas. Incluso en las capitales de las partes más alejadas del Imperio Británico, la finalidad del embellecimiento de la ciudad tuvo como objetivo expresar el dominio imperial y la exclusividad racial. Un ejemplo ilustrativo de esta última característica fue la remodelación de Delhi, o Nueva Delhi, que tras la coronación de Jorge V fue convertida en capital de la India británica en sustitución de Calcuta. Según Peter Hall, dicho movimiento de la ciudad bella culminó en los años 30 con los dictadores totalitarios que trataron de imponer sus megalómanas visiones de gloria a sus capitales. Mussolini, por ejemplo, en 1929 se propuso reconstruir Roma de tal manera que debía mostrarse grande, ordenada, poderosa, como en los tiempos del imperio de Augusto, decía. Aun cuando para ello fuera necesario, como él mismo decía, que todo lo que ha crecido a su alrededor durante estos siglos de decadencia deba desaparecer. Al final nada pasó y el tradicional caos, las componendas y la corrupción salvaron a Roma de la depredación del gran constructor. El fenómeno de la ciudad bella fue una corriente que convivió a lo largo de 40 años con todo tipo de situaciones económicas, sociales, políticas y culturales, como ayudante del capitalismo financiero, como agente del imperialismo y como instrumento del totalitarismo de derechas como de izquierdas. Todos se enfocaron en lo monumental y en lo superficial, en tratar la arquitectura como símbolo de poder, cosa que estuvo unida a una completa falta de interés por los aspectos más sociales de esta disciplina, preocupada más por el diseño de los centros que por el realojamiento de la población pobre, desplazada y sometida a los vaivenes del libre mercado. Fue urbanismo de exhibición, arquitectura entendida como teatro cuya finalidad era impresionar. Una época que en buena medida definió lo que sería el urbanismo hacia la segunda mitad del siglo XX
fue la que se dio entre las décadas de 1950 y 1970, cuando, al decir de Eric Hobsbawm, en otro libro que se llama Historia del siglo XX, se dio lo que llama Edad de Oro, un tiempo en el que la bonanza económica parecía marcar la pauta, aunque nadie, salvo los protectores de la naturaleza, prestó atención a un efecto secundario que ya desde entonces presentaba un aspecto amenazante: la contaminación y el deterioro ecológico, sobre todo hacia finales del periodo estudiado. Y en general no lo hicieron porque la ideología del progreso daba por sentado que el creciente dominio de la naturaleza por parte del hombre era la justa medida del avance de la humanidad. Incluso la industrialización de los países socialistas se llevó a cabo sin atender a las consecuencias ecológicas. Y en los países occidentales seguía vigente el viejo lema del hombre de negocios decimonónico: donde hay suciedad, hay oro. O, como remarca Hobsbawm, la contaminación es dinero. Lema que resultaba convincente sobre todo para los constructores de carreteras y los promotores inmobiliarios que, y cito a Hobsbawm, que descubrieron los increíbles beneficios que podían hacerse en especulaciones infalibles en el momento de máxima expansión del siglo. Todo lo que debía que hacer era esperar a que el valor de los solares edificables se disparase hasta la estratosfera. Un solo edificio bien situado podía hacerlo a uno multimillonario prácticamente sin coste alguno, ya que se podía pedir un crédito con la garantía de la futura construcción y ampliar ese crédito a medida que el valor del edificio, construido o por construir, lleno o vacío, fuera subiendo. Al final, como de costumbre, se produjo un desplome. La Edad de Oro, al igual que épocas anteriores de expansión, terminó con un colapso inmobiliario y financiero. Pero hasta que llegó, los centros de las ciudades, grandes y pequeñas, fueron arrasados por los constructores en todo el mundo, destruyendo de paso ciudades medievales construidas alrededor de su catedral, como Worcester en Inglaterra, o capitales coloniales españolas como Lima en Perú. Como las autoridades tanto del este como occidentales descubrieron que podía utilizarse algo parecido a los métodos industriales de producción para construir viviendas públicas rápido y barato, llenando los suburbios con enormes bloques de apartamentos anónimos, los años 60 probablemente pasarán a la historia como el decenio más nefasto del urbanismo humano. Termina la cita de Hobsbawm. Uno de los autores intelectuales del desastre señalado por Hobsbawm, sin duda, fue el urbanista de nombre Charles Edward Jeanneret, un hombre de origen suizo que empezó a vivir con regularidad en París a partir de los 31 años de edad y que es mejor conocido como Le Corbusier. Este es un caso peculiar, pues con todo y ser considerado por autores como Peter Hall como un urbanista que hizo mucho daño al urbanismo, también se le reconoce como uno de los urbanistas más influyentes del siglo XX. Aunque desarrolló sus ideas en los años de 1920, época en la que se hizo famoso por acuñar la frase una casa es una máquina para vivir, sus ideas se aplicaron sobre todo en las décadas de 1950 y 1960 para planificar las viviendas de la clase obrera en cientos de ciudades. Como buen suizo, Le Corbusier era una persona obsesionada con el orden, por lo que pretendió ordenar el caos que dejara intacto Haussmann en París detrás de las nuevas fachadas que éste construyó, en las que se encontraban aún los barrios bajos y las enfermedades, y lo mismo quiso hacer en cualquier otra ciudad que tuviera la impertinencia de ser desordenada. La manera en que quiso imprimirle orden a París fue demoliendo la mayor parte de su centro histórico que queda al norte del río Sena para construir 18 torres uniformes de 700 pies de altura, esto es poco más de 213 metros. Afortunadamente el proyecto, los miembros del ayuntamiento de ese periodo que propuso, pues les pareció una barbaridad y no fue aprobado. Por lo tanto, no podemos ver las torres estas que
que pretendió diseñar, ¿no? Como descendiente de una familia de relojeros, Le Corbusier pretendió aplicar la idea de la máquina al diseño arquitectónico, pero resultó desafortunado para la humanidad que se la viera como si las personas fueran piezas de reloj. Sus patrocinadores, sin embargo, no lo vieron así y sus principios de urbanismo empezaron a desarrollarse en algunas villas construidas por él, bajo el paradójico principio de que se debía descongestionar los centros urbanos aumentando la densidad. Para mejorar el tráfico y aumentar el número de espacios verdes, había que edificar más alto en un espacio más reducido. Si los negocios se hacían en el centro, había que hacer grandes avenidas que cruzaran las ciudades, lo que implicaba que los centros urbanos debían ser demolidos. Un problema con este tipo de proyectos es que no se contemplaba dónde se guardarían los coches, ni los problemas del medio ambiente producido por sus ruidos y emanaciones. Sencillamente se les ignoraban. Las áreas residenciales que proponía Le Corbusier eran de dos tipos: apartamentos de lujo en edificios de 6 pisos, lo que les daría a las clases acomodadas privacidad y alejamiento de las clases populares, y casas más modestas para los trabajadores. Estos apartamentos se harían en masa para vivir una vida en masa. Eran lo que Corbusier llamaba celdas, con lo que aspiraba a lograr su anhelada casa máquina, cuyas unidades no solo serían todas uniformes, sino que tendrían los mismos muebles. El modelo podía ser absolutamente satisfactorio para la clase media, a la que se le reservaban los mejores espacios, pero no para las clases bajas. En ese sentido, el defecto de la propuesta no era en sí el diseño, sino la forma en que se impusieron sus proyectos a la gente, pues se partía de un autoritarismo centralizado, es decir, un urbanismo que debía ser introducido por los expertos, en el que la gente corriente solo tenía cuando mucho la facultad de elegir al experto. En los proyectos de Le Corbusier no se respetaba la idiosincrasia ni las necesidades de la gente, pues en lugar de eso se tenían en cuenta sobre todo el concepto de belleza y bien burgués. En la segunda mitad del siglo XX seguirían surgiendo proyectos urbanísticos de trascendental importancia, como el de Jane Jacobs, quien en su obra Vida y muerte de las grandes ciudades americanas, publicado en 1961, criticó al movimiento de la ciudad jardín por considerar a la ciudad como la cuna de los males de la sociedad y atacó a los corbusianos por su empleo indiscriminado de la zonificación y el bulldozer. Su propuesta abogaba por ciudades densas con servicios y soportes subterráneos, barrios que albergaran a todos los usos posibles, abiertos las 24 horas. Sin embargo, con el tiempo, sus ideas dieron lugar a la ciudad yuppie de los 80, repleta de comercios de diseño adecuado al poder adquisitivo de unos pocos, precisamente de los llamados en los años 80 como yuppies, un término propio del inglés estadounidense para referirse a los miembros de la clase media alta entre los 20 y los 40 años de edad. Pero sobre todo, la segunda mitad del siglo XX marca la institucionalización del urbanismo como disciplina científica. Este proceso ciertamente inició durante los primeros años de la década de 1920, pero el divorcio entre profesión y método se produjo hasta la década de los 50, cuando se dejó de lado más abiertamente el urbanismo utópico y el objetivo social que originalmente había guiado al urbanista. Ante esta circunstancia, si la pobreza fue un factor determinante para que surgiera el urbanismo en la década de 1880, esta siguió siendo hacia finales del siglo XX un problema no resuelto. Ciertamente, la pobreza no es la misma que la de la Inglaterra victoriana, ni la característica de los barrios pobres son las mismas, pero tampoco el urbanismo es el mismo. Lo que permanece en buena medida es el miedo de la clase media a que estalle la violencia en forma de revuelta social. No obstante,
Los urbanistas y las clases gobernantes responsables de buscar soluciones no han respondido satisfactoriamente a tales situaciones. Más bien, parecen enclavados en los viejos esquemas signados por la idea de progreso. Así parece cuando a principios de la década de 1980 se introdujo en el discurso de los estudios urbanos el término de ciudad global, con el que se ha querido dar a entender la existencia de una clase de ciudades que juegan un rol conductor en la articulación espacial del sistema económico global, o bien a una dimensión de todas aquellas ciudades que, en una medida variable, están integradas a este sistema. Sin embargo, más importante que la definición de dicho término es el hecho señalado ya por John Friedman al estudiar el futuro de la ciudad global y el rol de las políticas urbanas y regionales en la región Asia-Pacífico, en el sentido de que el discurso de la ciudad global se ha asentado típicamente en el lenguaje de la economía. El problema es que si el concepto adquiere así un poder analítico, se dejan de lado otras dimensiones importantes de la vida urbana, como la histórica, la sociocultural, la administrativa, la política y la ambiental, lo que le resta utilidad al mencionado concepto. Se tiende a pensar a las ciudades solo en términos económicos, porque se parte del supuesto de que el crecimiento económico en sí mismo ya es bueno y que mientras más crecimiento se genere, mejor serán los beneficios para todos. Friedman se ha encargado de demostrar lo errado de este supuesto teórico, porque como dice, y cito, el crecimiento se mide en base a estimaciones privadas, mientras que la sustentabilidad solo puede captarse a través de un amplio sistema de consideraciones sociales. En otras palabras, los incrementos en el Producto Regional Bruto no reflejan los costos que el crecimiento impone a terceros, esto es, los costos sociales y ambientales. Y es empíricamente erróneo porque la vida en ellas ha mejorado solo para una pequeña minoría de su población e incluso estos pocos favorecidos sufren de la horrible polución del aire, la monumental congestión vehicular y el miedo a la delincuencia que fluctúa entre secuestros, robo de autos y asaltos, mientras la mayoría de la población puede difícilmente sobrevivir bajo condiciones de fuerte estrés psicológico y físico, comenzando por la falta de viviendas y los intolerables niveles de insalubridad. Termina la cita de Friedman. Ante tales circunstancias, para Friedman está claro que las políticas públicas deberían empezar a hacer la diferencia respecto de los resultados urbanos. Se debe tener en cuenta, dice, que las ciudades son para las personas que viven en ellas y a los ciudadanos se les debe asegurar un modo de vida próspero en el nuevo orden económico. Su espacio vital debe ser defendido contra los desarrollos que tienden a favorecer a unos pocos por sobre la mayoría. Los servicios públicos deben proveerse en la medida adecuada para todos en relación a sus capacidades para pagarlos y las condiciones del medio ambiente desde el centro urbano hacia la periferia lejana deben protegerse y valorarse. Aquí entramos al terreno de la llamada sustentabilidad, un concepto crucial en los últimos tiempos. Y puesto que no es posible abordar la discusión sobre el concepto, simplemente diré que desde que se acuñó, digamos, este concepto en un informe muy famoso, conocido como Brundtland, hacia 1987, al usar el término inglés Sustainable Development, algo así como desarrollo sostenible, se generó una serie de confusiones a la hora de traducir el concepto entre si hablamos de desarrollo sostenible o desarrollo sustentable, ¿no? Según quienes han estudiado estas cosas, encuentran que hay diferencia entre uno y otro concepto, pero también se suele tomar como una especie de sinónimo y al final de cuentas se refieren indistintamente a uno u otro para hablar de lo mismo, ¿no? Independientemente de esa discusión, pues, de si es sostenible o sustentable, de lo que hay que hablar, lo importante es que se empezó a formalizar a partir de dicho informe la preocupación mostrada por algunos científicos desde la década de 1970
cuando se cayó en la cuenta del impacto que sobre la naturaleza tenía el tipo de desarrollo económico seguido hasta entonces, y se acuñó a su vez el concepto de ecodesarrollo, que sería como una especie de antecedente del otro, ¿no? Por eso mismo, el concepto de desarrollo sostenible o sustentable puso el acento en 3 factores: sociedad, economía y medio ambiente, los cuales, aplicados al desenvolvimiento de las ciudades, nos recuerdan los planteamientos de urbanistas como Peter Helles. El 27 de mayo de 1994, varias ciudades europeas firmaron lo que llamaron Carta de las Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad, conocida también como la Carta de Aalborg, por ser esta la ciudad de Dinamarca donde se celebró la Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenibles. Como pueden ver, aquí ya estamos hablando en la ilustración de la 5ª conferencia, que ya es en 2007, y bueno, habrá que ver cuántas más van y cómo se ha hecho la discusión y en qué nivel de discusión van, ¿no? En esta carta, por lo pronto, la del 94 por lo menos, las ciudades europeas reconocieron en principio su responsabilidad por los muchos problemas ambientales a los que se enfrenta la humanidad, por lo que asumieron el compromiso de lograr una justicia social, unas economías sostenibles y un medio ambiente duradero. Así, supuestamente en Europa han empezado a tomar medidas desde entonces, mientras que en otros países no occidentales se tiende a adoptar el modelo de estos países ricos. Tal es el caso de Dubái, que, como denuncia Jan Arthus Bertrand en su película Home, un documental que dirigió y que se exhibió en 2009, es una de las grandes construcciones del mundo, y cito: es el país donde incluso lo imposible es posible, como crear islas artificiales en el mar. Dubái tiene pocos recursos naturales, pero con el dinero del petróleo puede importar millones de toneladas de materiales del mundo entero y también hombres para construir bosques de rascacielos cada vez más altos. Dubái no tiene campos, pero puede importar su comida. Dubái no tiene agua, pero puede desalar el agua del mar a un precio energético considerable y edificar los rascacielos más altos del mundo. Dubái tiene solamares, pero ignora las placas solares. En definitiva, nada parece más alejado de la naturaleza que Dubái, y a la vez nada parece más dependiente de la naturaleza que Dubái. Termina la cita, ¿no? Pero si la tendencia de Dubái a copiar el modelo de ciudad europea es criticable, tampoco se escapan del todo incluso las llamadas ciudades sostenibles europeas, que en realidad también resultan pues susceptibles de análisis crítico. Se ha dado un paso importante al reconocer la necesidad de abordar el problema de las ciudades desde el punto de vista de la sostenibilidad o sustentabilidad, pero falta mucho por lograr en cuanto a la forma de poner en marcha los proyectos en ese sentido. De acuerdo a Daniel Santos Mejina, un fotógrafo y periodista científico y medioambiental, es cierto que la ciudad se construye a sí misma de un modo participativo y de acuerdo a unos principios ecológicos de igualdad y educadores, pero esto no es posible sin iniciativas concretas que deben desarrollarse con base en el consenso ciudadano. En un sentido similar se ha expresado Silvia Emelianov, especialista en desarrollo urbano sostenible, quien considera en principio que la ciudad sustentable, más que una utopía urbanística, es un concepto incierto, emergente, que proporciona una nueva mirada sobre la ciudad y sus múltiples interrogantes, pero que implica, sobre todo, un retorno al movimiento de corresponsabilidad. En ese sentido, de acuerdo a Emelianov, no podemos hablar aún de una realidad, sino de un proyecto que pretende lograr una mejor justicia ecológica y social, pero que no pretende llegar a un estado final y estable, un clímax altamente improbable. Más allá de las medidas que se hayan adoptado hasta ahora para implementar los programas de sustentabilidad y la forma en que lo haya hecho cada país, para Emelianov, la cuestión es que no deberían de perderse de vista los móviles que llevan a la acción al hablarse de ciudades sustentables,
pues como dice, a propósito de las políticas urbanas sustentables, con frecuencia surgen muchos tipos de dudas. Por ejemplo, se pregunta si el principio de subsidiariedad obliga a que las autoridades nacionales o internacionales eludan el asunto de la sustentabilidad, delegándolo a las comunidades locales, permitiendo así transferir sus responsabilidades. También se avanza en la idea de que el discurso sobre la sustentabilidad local es una simple estrategia para recibir los créditos indispensables para la reestructuración de las ciudades. En este caso, la cuestión planetaria se ha movilizado, politizado y ejecutado a través de las necesidades socioeconómicas. Inclusive se supone que atrás de estas políticas existe un creciente ecopoder, oportunismos y una tentación de caer en la ecocracia. ¿A quién benefician las políticas ecológicas?, se pregunta Emelianov. Tan crítica como la anterior es la postura de Mariano Vázquez Espí, un arquitecto español y especialista en sistemas de sostenibilidad. Desde su punto de vista, planteado hacia 1999, debajo de la expresión de ciudades sostenibles hay temas muy complejos y extensos que requieren ser revisados. Lo primero que debe destacarse, según Espí, es que solo la civilización urbano-industrial ha creado lo contrario, es decir, la insostenibilidad. Los autodenominados países desarrollados claman por un ambiente más sano, pero no parecen estar dispuestos a cambiar el uso de las mismas fuentes energéticas convencionales, por lo que producen más y mejor contaminación. Por estas y otras razones, dice Espí, nuestra producción de residuos no reciclables para la biosfera podría producir un crecimiento exponencial, incluso si la población humana dejara de crecer. Lo singular de los países autodenominados desarrollados es que cuentan con un 20% de la población, pero consumen un 80% de los recursos. Por eso su sistema de ciudades es 4 veces más despilfarrador, contaminante e insostenible que el mundo rural y agrícola. De hecho, la mayor parte de los recursos que los campesinos utilizan ni siquiera son para su propia subsistencia, sino para la futura alimentación de los habitantes de las ciudades. No basta que ciudades como Nueva York, al ejercer su poder político, puedan seguirse sustentando a costa del mismo consumo de energía y la producción de contaminantes que no le afectarán directamente, sino que impactarán en otros lugares. Nueva York es parte de ese tipo de ciudad global que no sirve como modelo sostenible para el conjunto de las ciudades del planeta. De hecho, las ciudades globales deben impedir, incluso por la fuerza, que el resto del mundo alcance sus mismas cotas de consumo y disfrute de recursos, evitando la consiguiente producción de contaminación. Si realmente se quiere tener ciudades sostenibles, continúa Espí, más que proyectos sobre papel, es preciso transformar radicalmente nuestras insostenibles ciudades modernas y nuestras formas de vivirlas. Y ni siquiera se trata de construir otras nuevas, se podría más bien reciclarlas. Un aspecto a considerar es el de las actuales condiciones del transporte, pues este constituye una de las causas principales de la actual insostenibilidad urbana. El problema en este caso es vencer la percepción que se tiene del automóvil como uno de los grandes logros de la civilización y empezar a considerar que no es posible hacer habitables nuestras ciudades mientras exista. Para construir la ciudad sostenible es preciso recuperar el control del ciclo completo de energías y materiales que permitan nuestra existencia. Es prioritario recuperar su percepción eliminando su lejanía. Es preciso calmar el tráfico en todos los planos y distancias y no solo en el plano automovilístico. Se puede, sugiere Espí, trocear la ciudad reformando sus sistemas de transporte.
Si las circunvalaciones y las autopistas nunca fueron expresión de un proyecto colectivo, su remodelación podría serlo. Spee cita en este caso el ejemplo de Curitiba en Brasil, Adelaida en Austria, Zúrich, Vancouver, entre otras. Ciertamente hay que tener en cuenta que cada experiencia tiene sus propias particularidades, aciertos y fracasos. Sin embargo, en todas esas experiencias subyace el afán por una nueva acción política democrática que permita reconstruir al alma colectiva de la ciudad. Además de la reducción del transporte, para Spee sería fundamental la recuperación de una agricultura sostenible. Entre las muchas ventajas que se lograrían, la ciudad cuenta con una en especial. Para una agricultura sostenible volverá a necesitarse un montón de gente a pie de campo, lo que daría oportunidades significativas para recuperar el medio rural y su posición superior en el proceso productivo, a la vez que descongestionamos nuestras conurbaciones más grandes. La transformación de la agricultura y de la ciudad tiene que entenderse como caras de una misma moneda. De otro modo, la reforma ecológica pasará a la historia como una moda arquitectónica más, una moda epidérmica impúdicamente lingüística. De seguir el crecimiento exponencial de la contaminación y el deterioro ambiental, corremos el riesgo de que un problema que apenas parecía un poco grande llegue a ser de repente tan enorme que apenas alcancemos a verlo. Y es que la velocidad en crecer de este tipo de problemas va pareja exactamente con el tamaño. Tanto más grande, tanto más rápido crece. Al respecto, aquí también me voy a permitir retomar del texto de Spee un antiguo cuento chino que él cita, que sirve para ilustrar gráficamente las consecuencias del carácter exponencial de los procesos antes mencionados. Dice el cuento: imagínense un pequeño estanque donde viven nenúfares hipotéticos con la extraña habilidad de que cada día se dividen en dos de igual tamaño. Un cierto día, tan solo la mitad de la superficie del estanque está cubierta por los nenúfares. La otra mitad permanece libre, de manera que la luz puede penetrar en el agua y otros seres vivos pueden medrar en aparente armonía. Todo está en calma, peces y larvas bucean despreocupados. Sin embargo, al día siguiente, tras la reproducción de los nenúfares, toda la superficie del estanque aparece cubierta. Nada de luz llega al agua. Peces y larvas comienzan a preocuparse seriamente. Pero es tarde, nada pueden ya hacer para controlar su situación. La vida comienza a extinguirse, no como en una explosión, al decir de Margalef, como un globo que se deshincha. Termina el cuento, ¿no? Según los asesores de Bertus Bertrand, el cineasta que se citó antes, de no modificar nuestras formas de utilizar los recursos naturales en el lapso de 10 años, esto es hacia el año 2019, estaríamos en una situación en que pudiera ser que ya no tuviéramos posibilidades de hacerlo y nuestro estanque quedaría cubierto de nenúfares, como en el cuento chino. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Juan Pío. Muy interesante exposición. Esperemos que no nos pase nada futuro. Muy bien, esta es la ronda de preguntas. Gracias. Tengo 2 o 3 comentarios. Uno de ellos me imagino que es un pequeño error en la diapositiva de la señora Jacob. Indica su fecha de fallecimiento, 2016. ¿Ah, sí? No sé si tiene pensado morirse en ese año, porque todavía no estamos en él, ¿verdad? Sí, ahí está. Ándale, ¿cierto? Sí. Bueno, gracias. Bueno, error dactiloscópico, me imagino. Digamos. Otro comentario que quería hacer es, ya sé que esto no es una conferencia de arquitectura,
pero curiosamente podemos encontrar muestras de la arquitectura de Le Corbusier en México, sobre todo iglesias muy interesantes, un estilo muy especial, completamente diferente al de Gaudí en Barcelona, por ejemplo, ¿no? Otro comentario también es sobre arquitectura, la influencia de Félix Candela, el arquitecto español, en todo el mundo, principalmente en México tenemos muchos ejemplos, que es básicamente un paraguas de concreto sostenido por una sola columna en medio. Un ejemplo lo tenemos en la central de autobuses de aquí de Lagos de Moreno. Y creo que vale la pena, o valdría la pena mencionar también el estilo arquitectónico de Calatrava, el gran arquitecto que creó la ciudad de las ciencias y las artes en Valencia, así que además de muchísimos puentes alrededor del mundo. Y como comentario adicional, en Dubái se encuentra el edificio más alto del mundo actualmente, que tiene una altura de casi 1 kilómetro de alto. Pequeños comentarios que se me ocurrieron sobre esta plática. Sí. Gracias. Sí, Pues gracias. en realidad no podría agregar mucho, sobre todo con estos arquitectos que ha mencionado el doctor, porque hay algunos, esos dos últimos que menciona, no confieso que no los conozco. De hecho, bueno, yo creo que es muy amplio el tema en cuanto a arquitectónicamente hablando, de la cantidad de autores que podrían mencionarse, ¿no? A mí me pareció Le Corbusier uno de los más significativos porque yo especulo, o sea, no tengo así totalmente la certeza, pero que esas famosas celdas, esa casa entendida como máquina, sería, desde mi punto de vista al menos, como una de esas influencias que repercutieron en la creación de las unidades habitacionales que conocemos, ¿no? Tipo Infonavit, Casas Geo y esas cosas, que no son más que como especies de celdas, ¿no? Casas monótonas, repetitivas,